Pero por aquí, Lucas, tenemos otros movimientos con las encuestas, justamente hablando de temas electorales, porque ya habíamos analizado aquí con Angélica Lozano, la congresista, la modificación o la ley de encuestas que justamente acaba de ser sancionada, y a partir de hoy, si ustedes no encuentran encuestas que muestren intención de voto para las próximas elecciones, no se asusten, es que ya no se pueden publicar, ya no se pueden hacer, porque la primera podríamos tenerla hasta el 31 de octubre de este año, Lucas. Sí, señora, efectivamente el presidente Gustavo Petro sancionó ya ese proyecto de ley que, recordemos, se tramitó en los últimos días del periodo pasado del Congreso y que, como usted dice, pues lo que tiene varios cambios, pero tal vez el más importante, sobre todo de cara a este proceso electoral que estamos próximos a comenzar, es que se prohíbe publicar encuestas de intención de voto hasta 3 meses antes de la apertura de la inscripción de candidatos, que en este caso será el 31 de enero de 2026, razón por la cual entonces las encuestas con intención de voto las vamos a conocer entonces a partir del 31 de octubre de este año. Del 31 de octubre, la primera encuesta. Por eso hablamos con la congresista que obviamente nos defendía este proyecto, pero también estamos hablando con encuestadores, y uno de ellos, uno de los más importantes, es el gerente de Cifras y Conceptos, César Caballero, que se encuentra con nosotros aquí en Mañanas Blue. Gracias, César, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas de la mesa, a quienes tengo aprecio y valoro mucho, y a toda la audiencia. Y ya está sancionada esta ley. ¿Cómo se acomodan ustedes frente a la nueva normativa que hay en Colombia frente a las encuestas en el país con intención de voto? Hay que recalcar eso. Mira, lo primero es que yo desde el 2010 he participado en varios esfuerzos que plantean la necesidad de reformar la ley del año 94 para mejorar la regulación sobre encuestas. Yo creo que hay que hacer mejor regulación sobre las encuestas, y desde el 2010 he participado y he liderado varios de estos temas. Esta ley, que es de iniciativa de Angélica Lozano, de Palermo de Valencia y de Clara López, no fue consultada con nosotros, fue tramitada directamente en el Congreso a una velocidad bastante amplia, y lo que hace esta ley es de alguna manera restringir de manera fuerte la publicación de encuestas de intención de voto, y posiblemente también de evaluación de temas de opinión pública, porque la encuesta aborda esos dos temas. Una cosa que ustedes ya señalaron es el tema de la veda, que es un poquito extraña, decir que solo se pueden hacer encuestas en la práctica a partir del 1 de noviembre, para no entrar en las dudas de si es el 31 o no. Entonces, en la práctica, cualquier encuestador podría volver a publicar el 1 de noviembre. Pero venga, les cuento, nosotros, el equipo de estadística de Cifras, hizo el cálculo. Hoy, en las encuestas que se publicaron hasta ayer, de alguna manera ningún candidato presidencial de los 94 tiene más del 15% de intención de voto. Con las previsiones de la ley, de la nueva ley, con un margen de error del 3% y una margen de confiabilidad del 95%, eso implica que la medición que quiera reflejar esos datos tiene que ser de 8.300 encuestas. Sí. Lo cual pues hace que va a ser realmente muy difícil financiarlas. Doctor Caballero, justamente pues ahorita ya sancionada está este proyecto de ley por el presidente Gustavo Petro, se convierte en ley de la República, y quienes finalmente tendrán que empezar a aplicarlo pues son ustedes, las encuestadoras. Ustedes en algún momento decían que no habían sido consultados en el momento en el que se tramita este proyecto de ley por parte de los congresistas, y en la práctica ustedes ¿qué problemas ven? Porque realmente pues directamente los implicados van a ser ustedes, por lo que usted nos dice del tamaño de las muestras y demás. ¿Qué ven ustedes? Mire, lo primero, yo tengo que reconocer varias cosas. Lo primero es que este proyecto es de iniciativa de Armando Benedetti y de Rodrigo Lara. Ellos sí lo discutieron con nosotros hacia el final del gobierno del presidente Duque, y lo tramitaron como una ley estatutaria. Ellos hicieron varias conversaciones con nosotros, el proyecto que ellos presentaron y que se incluyó en la reforma política que ellos tramitaron, y que usted recuerda que se cayó en la Corte porque hicieron la conciliación en sesiones extraordinarias. Ese proyecto sí había sido conversado con nosotros, tenía unas cosas. Este tiene muchas más cosas, tiene cosas nuevas. Este no fue conversado con nosotros, y lo primero que tengo que decir es nuestro criterio, y yo creo que las parlamentarias deberían saber eso, es que modificar una ley estatutaria requiere otra ley estatutaria, no una ley normal. De hecho, pues la ley que está vigente es estatutaria. La ley que Rodrigo Lara y Armando Benedetti presentaron era una ley estatutaria, en la que él y que las otras parlamentarias también votaron, y a esta la tramitaron como una ley normal. Pues ahí hay un primer, digamos, tema que los abogados tendrán que definir a las Cortes.
Pero lo segundo es que tiene varias implicaciones. Uno, que aumenta los tamaños de muestra y que hace que sean más costosas, por lo tanto va a haber menos encuestas públicas. Dos, que exige que nosotros entreguemos bases de datos al Consejo Nacional Electoral. La norma dice, no me mande los nombres, pero sí me tiene que mandar los datos de contacto, que es el celular, el correo electrónico o la dirección de la persona. Yo les digo, en el caso mío, mi correo electrónico, lo único que tengo es caballero@cifrasyconceptos. En el caso de que yo contestara una encuesta y mandara eso, identificarme a mí con mis respuestas, es realmente fácil. Y hoy en día eso puede ser posible. Digamos, eso de entregar las bases de datos, creo yo, que atenta contra la libertad de expresión y contra la libertad de opinión. Porque cuando yo le pregunto a una persona en una encuesta, le estoy preguntando su opinión. Yo hasta hoy le estoy diciendo, yo le doy el secreto estadístico y yo no le voy a entregar a ninguna entidad, ni pública ni privada, los datos sobre lo que usted me está contestando. No lo claro, voy a porque además ustedes, gerente Caballero, porque además ustedes cuando hacen una encuesta, ustedes le preguntan a la persona que va a responder, usted accede a responderle a cifras y conceptos en su caso. Claro, entonces ahí les tocaría preguntar, ¿usted accedería a que cifras y conceptos le entregue al gobierno colombiano o al Estado colombiano, que le entregue al Estado colombiano estos datos? Quisiera que nos concentráramos en ese punto de la libertad de opinión y de expresión, porque es que aquí hay un énfasis y es más que en las encuestas, es en la publicación de las encuestas. O sea, hay unos tiempos y es el problema en la publicación de las encuestas. Usted por un lado nos dice, hay problemas por la libertad de opinión, pero vamos más allá en el punto que tiene que ver con libertad de prensa y libertad de expresión. Sí, mire, el otro tema es, usted solo puede publicar unas encuestas de un tamaño grande, como se lo acabo de decir. Probablemente cuando ya tengamos candidatos presidenciales con 30% de intención de voto, el tamaño de la muestra puede ser de 3.600 encuestas, mucho mayor que el que tenemos hoy. Ya no de las 8.300 cuando los candidatos tienen 10, 11, 12% de intención de voto. Entonces, el tamaño de las muestras es grande, el periodo de veda existe, pero además lo siguiente que me parece que es muy, muy importante es que incluyen la obligación de poner a todos los candidatos de alguna manera que la ley dice que son relevantes, pero no permite hacer encuestas previas para saber quiénes son relevantes o no. Nosotros hemos hecho una contabilidad que hemos publicado en Razón Pública. Hay hoy 94 precandidatos presidenciales, de los cuales 42 están recogiendo firmas ya de manera oficial. Entonces, hacer una encuesta con 94 nombres se vuelve una cosa que realmente técnicamente es prácticamente, no sé si imposible, pero es muy, muy complejo. Y la ley incluye otro elemento, y es que nosotros vamos a hacer, yo les voy a pedir que no se rían, pero está en la ley. Yo, a partir de hoy, soy responsable penal y disciplinariamente por cumplir las leyes de la estadística. Qué pena, pero pues lo entiendo, pero sí. Gracias por la advertencia, pero realmente sí queda uno como... O sea, además les digo, las leyes de la estadística son muchas y algunas son contradictorias entre unas y otras. Sí. Entonces, pero no sé eso a quién se le ocurrió y en qué momento lo metieron. Porque yo he visto a la senadora Angélica Lozano decir que ella lo único que hizo fue tomar el proyecto que traía Lara y Benedetti y que ahí le metieron otras cosas. Cuando usted escucha al señor del nuevo liberalismo que lo tramitó en Cámara, dice, no, yo lo único que hice fue coger lo que me mandó Angélica. O sea, aquí todos están evadiendo la responsabilidad de una serie de cosas que sí le colocan una mordaza a la opinión pública colombiana y que nos van a dejar en manos de otras fuentes de información. Sí, señor Yo César. voy a poder seguir haciendo encuestas privadas. Y esto claramente, y termino con esto, que pena, beneficia es a dos tipos de candidatos. A los candidatos que tienen recursos con que comprar encuestas privadas, que van a ser de muestras menores, pero van a ser muestras razonables, y ellos tendrán información de calidad para saber cómo manejar su campaña, y fundamentalmente la veda beneficia a 5 candidatos que tienen más del 60% de conocimiento de la opinión pública. Los demás, los que están aspirando a construirlo, son los que se van más seriamente afectados. Esta es una medida que en la práctica beneficia a 5 personas. Sí, señor César, pero en ese sentido de los datos, y ya que usted menciona a la senadora Angélica Lozano, ella nos dijo que se iba a proteger, que se iban a proteger los datos de las personas encuestadas, que no hay que pasar pues datos específicos de nombres, apellidos, etcétera, sino que va a ser simplemente como el tipo de muestra, las edades, etcétera, etcétera. ¿Es así? No, eso no es cierto, porque en la ley dice que yo no debo pasar el nombre, pero tengo que mandar el dato de contacto. Tengo que mandar el número de celular. Si lo hice, pues digamos, o sea, nosotros como encuestadores, para poder verificar las encuestas, en el caso de cifras y conceptos, las hacemos cara a cara. Entonces está la dirección de la casa donde hice la encuesta,
Eso sí lo exige la ley. No exige el nombre, en eso le concedo a Angélica, pero es que ella omite decir que la ley sí pide que yo tengo que mandar la dirección de la casa. Si tengo dato de contacto, por ejemplo, un número celular, tengo que poner el número celular, o si es correo electrónico. ¿Por qué? Porque como queda la ley, ellos le van a entregar a la Comisión Nacional de Encuestas, a un grupo de expertos, la facultad de verificar que nosotros sí hicimos la encuesta. Sí. Como se había discutido con Armando Benedetti y con Rodrigo Lara, eso era que la comisión iba a nuestra oficina, abría nuestros computadores, miraba la base de datos, marcaba el teléfono y verificaba que a la persona sí le hubiéramos hecho la encuesta. Sí. Aquí lo que están diciendo es no, ya no va a ser in situ en las empresas sin salir las bases de datos, sino que usted nos tiene que entregar las bases de datos. Entregar las bases de datos es una cosa gravísima. Yo les digo, usted no necesita el nombre de la persona para identificarlo, porque es que con la dirección, me están dice la ley que tengo que entregar la dirección o un dato de contacto como el celular o el correo electrónico. Sí, además de los datos que trae esta ley, los obliga a ustedes, como lo mencionaba al principio, a tener o a garantizar mejor un margen de error de máximo 3% y un nivel de confianza de mínimo 95%. Usted nos decía, necesitaríamos hacer más o menos 8,000 y pico de encuestas para poder llegar a esto. En este momento, ¿cuántas encuestas hacen ustedes para sacar los resultados que nosotros conocemos y difundimos en medios de comunicación con intención de voto, por ejemplo? Pero usted hoy está pudiendo entregar encuestas a nivel nacional con 1,000 encuestas. Solo con 1,000 encuestas. Si usted no las desagrega, tiene razonabilidad, porque, ojo, son 1,000 encuestas que se hacen fundamentalmente en zonas urbanas. Sí. Y las zonas urbanas, digamos, es donde está el 70% de los votos. Okay. La ley obliga a que tenemos que ir también a municipios más pequeños, lo obliga, lo dice, eso, digamos, eso tiene una implicación, pero digamos que no es tan mayor en la discusión que yo estoy tratando de desarrollar, pero sí implica unos tamaños de muestra muy grandes. Pero entonces, yo tengo una pregunta sobre eso, César. Pero perdona, te aclaro esto. En principio, para lograr, además hay otra expresión que los fenómenos de ocurrencia, que ellos hablan de 40-60 con una redacción muy confusa. En principio, yo tendría que hacer hoy 3.500 encuestas a nivel nacional y yendo a los municipios de más de 800.000, que en el caso de varias regiones incluye municipios de 400.000 o de 300.000 personas. De una dispersión, bueno, listo. Pero eso es solamente, se puede lograr si los candidatos ya tienen intención de voto del 30% o más. Como hoy tienen intención de voto, unos del 10, 11, menos del 15 todos, eso implica que la encuesta hoy debería hacerse solo de 8.300 personas. Okay. En la práctica yo no veo a nadie financiando una encuesta de 8.300 para poderla publicar. Bueno. Y veo que un candidato con dinero va a hacer encuestas de 1.500, 1.600, 1.000, como las están contratando hoy. No se van a publicar y el candidato que tiene recursos las va a poder ver y va a poder hacer su campaña. Pero sobre eso me surge la duda, porque uno de los objetivos de esta ley es generar una representatividad real, es decir, que lo que diga la encuesta realmente haya cobijado una población para que usted cuando dé los datos pueda decir, mire, realmente la intención de voto de esta población por ese candidato es esta. Si estamos hablando de 8,000 y pico de encuestas y solamente se hacen 1,000, ¿esas 1,000 realmente son representativas para entregar estos resultados? Sí, claro que la estadística si está bien hecha, si está seleccionada aleatoriamente, si va a los hogares como hacemos nosotros, pues claramente que con 1,000 se puede hacer. Lo que usted no puede hacer con 1,000 es desagregarlo en 6 regiones, eso sí no lo puede hacer por regiones. Pero, digamos, aquí las previsiones que colocaron aumentan de tal manera el tamaño de las muestras que hacen en la práctica que va a ser muy difícil financiar encuestas de ese tamaño. Y adicionalmente yo le digo, colocar el margen de error del 3% es una norma que exige mayores volúmenes de muestras, no son los mínimos, son los que se necesitan para poder captar eso, porque adicionalmente la ley empieza a prever que hoy los encuestadores somos responsables penal y disciplinariamente por estos temas. Entonces, yo me quiero imaginar cuál va a ser el primer encuestador que se va a atrever a hacer una encuesta menor a 3.500 encuestas para ver si un grupo de magistrados del Consejo Nacional Electoral y unos expertos académicos en estadística van y le dicen que el tamaño no era ese sino otro. Porque es que aquí el problema es ese. Yo quiero recordarle una cosa: el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y si bien yo comparto, y lo dije al principio de la entrevista, que hay que mejorar la regulación, esta regulación salió muy mal. Va a tener un efecto muy malo para la sociedad colombiana. La ley regula, doctor Caballero, la publicación de encuestas en medios de comunicación, pero ¿qué pasa con los
canales digitales, los medios digitales. ¿Usted tiene claro, o sea, si una campaña, un candidato hace una encuesta, la publica en sus redes sociales, que en ese caso, ¿quién controla? En principio también dice que en las redes sociales no se pueden distribuir. Eso es lo que dice, no sé cómo lo van a controlar. Pero te pongo otro ejemplo. Una firma encuestadora, aquí hay una famosa que creo que es brasilera, que hace solo encuestas por internet y que le paga a la gente por contestar encuestas, la publica desde Brasil. Y aquí alguien la replica. Y esa firma ni siquiera está inscrita ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo van a controlar eso? Yo no sé cómo lo van a controlar. O sea, entonces vamos a quedar en manos de unos instrumentos de mucha menor calidad y de mucha menor regulación. Sí, César, yo sé que lo puedo poner a aprietos de pronto con el gremio y de ninguna manera quiero sugerir corrupción, pero quiero que me entienda la pregunta si todo esto puede generar la siguiente dinámica, como al final, atendiendo lo que usted nos dice, que los 4 o 5 candidatos de más reconocimiento y de más plata son los que van a contratar las mejores encuestas. ¿No cree que en algún momento se puede generar como un montón de filtraciones sobre encuestas? Entonces, con cierto interés, cierto candidato a cierto medio le filtra la encuesta y empieza acá como una especulación pues cruzada, que obviamente no es lo que se pretende. ¿Cree que eso puede pasar? Nosotros ya estamos hablando con nuestros grupos de abogados, los que tienen el gremio, pues digamos el gremio ha hecho un acuerdo con un abogado que va a poner, digamos, los recursos judiciales necesarios, y nosotros tenemos abogados. Hoy mis abogados me están diciendo, yo tengo que firmar un acuerdo de confidencialidad distinto con los candidatos, probablemente con unas normas que me protejan a mí, porque es posible que algunos de los candidatos filtren los temas. O sea, eso no lo puedo controlar. Entonces vamos a tener que hacer eso. Esto pone una serie de dificultades y pone una mordaza a la opinión pública colombiana. Eso es lo que en la práctica la ley hace, poner una mordaza a la libertad de expresión y a... Porque el periodista que vio la encuesta, y el periodista de pronto no quiere hacer quedar mal ni meter en líos jurídicos al encuestador, el periodista ve la encuesta y dice, según encuesta de tal candidato, tiene 20%, y la gente no sabe si es Yanja, si es cifras y conceptos, pero como el periodista vio y sabe que existe la encuesta, y que es pues publica, claro. Uh-huh. A ver, la ley más o menos intenta decir que si es un periodista o una persona natural en Colombia o una empresa en Colombia, sí estaría siendo responsable de poner eso. Pero yo le pongo este ejemplo. Digamos que es una empresa que hace encuestas por internet desde Brasil y que las hace en Colombia y las publica con gente que le contesta en internet, que vive de contestar encuestas. Digamos que es un periodista de Brasil el que la pone en redes y empiezan unas bodegas a replicarla. ¿Quién es responsable ahí? Ahí no hay, o sea, sí. Va a ir el Consejo Nacional Electoral a decirle al señor de Brasil, a la encuestadora de Brasil, venga, o a quién. Pues es decir, es que es digamos, lo que hacen es restringir a las firmas serias que hacemos encuestas, uh-huh, y dejar un gran boquete para que otras formas de producir temas se hagan. Sí. Yo además le quiero contar, nosotros tenemos un gremio que está en estos temas. Hoy en Colombia hay 126 firmas que pueden tener la posibilidad legal de presentar encuestas en Colombia. En el gremio solamente estamos 4 o 5. Sí. Nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad. A nosotros nos pueden hacer trazabilidad. Yo he permitido que me hagan trazabilidad clientes que quieren verificar y lo hacen in situ en la firma, pero claro, ninguno me ha pedido que les entregue las bases de datos. Y les quiero contar 2 ejemplos. A mí la DIAN y la Fiscalía han visto estudios publicados sobre varios temas y me han pedido que les entregue las bases de datos como los está pidiendo el proyecto de ley. Yo me he negado a hacerlo porque yo creo que eso viola la confidencialidad estadística y la reserva estadística. Y he recibido amenazas, digamos, de estos funcionarios diciendo, usted tiene que entregarlo, esta cosa, y yo me he negado a hacerlo. Yo veo muy difícil que Cifras y Conceptos vaya a hacer una encuesta, uh-huh, y yo decida entregar las bases de datos. César. Yo, pues simplemente me mantendré, y en este caso, además le recuerdo, yo desde el 2018 no tengo acuerdos con medios, yo me muevo en el escenario más privado. Sí tengo un tema, y es que probablemente Polimétrica, que es la encuesta que yo pongo al servicio del país, que hago 1.600 encuestas en 4 ciudades, con esta nueva legislación no podría yo seguir haciendo. Pues tendría que ir a 3.600 encuestas en cerca de 14, 15 municipios
a un costo que yo ya creo que no podría manejar. Pues sí les modifica la forma de trabajo de ustedes como encuestadora. Nosotros esta mañana tuvimos aquí a una de las congresistas que movió el tema, por eso queríamos también tener la posición de un encuestador muy serio como lo es Cifras y Conceptos. Feliz fin de semana para usted, César, gracias por atendernos. A ustedes muy amables y una feliz tarde. Mire, Jennifer, este es un buen ejemplo de aquellas cosas en las cuales el remedio sale peor que la enfermedad. Es decir, hay firmas encuestadoras que cometen excesos, que de manera irresponsable manejan la información y todo lo demás, y buscando ponerle solución a ese problema, terminaron creando algo peor, porque es que esto tiene incluido, como lo dice el doctor Caballero, una mordaza para los medios, mordaza, tal cual, o sea, censura para los medios, para las firmas encuestadoras y para la propia opinión pública. ¿Qué tal revelar la base de datos por parte de los encuestadores? ¿Qué tal lo que tiene que ver con la libertad de expresión? ¿Por qué la opinión pública no puede conocer previamente de manera responsable cómo están las tendencias en los candidatos? ¿Quiénes van a figurar? ¿Quiénes tienen mayor favorabilidad? Yo sí creo que este experimento, además se trató de una ley ordinaria, se tramitó como una ley ordinaria cuando es una ley estatutaria que modifica la propia Constitución. Esto no resiste un análisis constitucional en la Corte Constitucional, por supuesto que no lo va a resistir, pero del tamaño del monstruo que crearon es que realmente lo que estaba mal, esto terminaron empeorándolo. Sí, Oscar, esto lo más probable es que no pase pues un control constitucional porque debe ser estatutaria. Mire, yo creo que hay un aspecto, digamos, que sería positivo de esta norma y es evitar ese posicionamiento temprano de candidaturas, ese posicionamiento anticipado, pero pues ¿a qué precio? Hay que mirar a qué precio. Esta norma sale en un momento en que vamos a empezar a ver una serie de consultas de partidos. Entonces, en ese sentido, pues los dos grandes perjudicados serían primero, pues las empresas que son encuestadoras, que por supuesto no van a poder hacer su trabajo. El debate público, yo creo que el debate público pierde acá, porque este tipo de encuestas, estamos hablando de las encuestas que son reconocidas por encuestadoras que son respetadas y cuya historia es conocida por el país, pues ese tipo de encuestas pues ayudan al debate público y no las vamos a poder conocer. Pero yo creo que aquí los que van a perder y los grandes perjudicados van a ser los precandidatos de esas consultas. ¿Por qué? Porque a través de esas encuestas es como ellos pueden empezar a pensar, digamos, alianzas, empezar a buscar acercamientos y también pues mirar si su candidatura es viable o no. Es decir, si vale la pena ser pato al agua o no.